Descargo de responsabilidad. No soy dueño de los personajes de Naruto y cualquier anime, referencia, intro o cualquier material utilizado para la realización de este fanfic no me pertenece. Créditos a sus respectivos creadores. Esta historia le pertenece a Antonio Abel Delgado Quispe, un amigo que le pedí permiso para subir su historial. Link de su Wattpad en la descripción del vídeo. Capítulo 6. Batallas, acontecimientos y adiós. Planeta C-Raven apretaba los puños con ira mientras sangre salía nuevamente de sus palmas quemadas por las descargas eléctricas dadas por el Zoid que lo humilló. Maldecía a ese piloto una y otra vez mientras destruía el lugar donde descansaba dentro del Valle de Rarejers, que era su actual escondite. Ya no tenía a Genosaurer y el recién encontrado aquí no lo puede usar, no solo por sus heridas de marcas de rayos en todo su cuerpo y parte del rostro, sino que le echaban en cara no solo Proichen, sino ese lamebotas de Ilch que todo el tiempo le recordaba su derrota, haciendo que solo más y más se llene de ira. Mientras tanto, Shadow veía de lejos a esta desgracia por compañero. Al inicio solo lo siguió debido a que lo venció, y aunque era una criatura inteligente fuera de su apariencia, en sí seguía teniendo instintos animales, a lo cual en su momento se doblegó y siguió. Cuando lo venció con sus propias manos, ahora solo deseaba escapar y no seguir eso, más como Deathsaurer. Eso lo supo cuando trajo los restos de los dos Zoids que se originaron del núcleo dividido del destructor de su civilización luego de detenerlo, así que tomó una decisión, y utilizaría la ira y emociones de este chico para poder escapar. Para eso sabía qué hacer. Sin más, lo arrastró donde estaba guardado el Genosaurer. Cuando el chico empezó a gritar qué estaba haciendo, el organoide decidió entrar dentro del Genosaurer para luego este fuera envuelto en una cúpula roja que más parecía un enorme cristal. De este modo sabía que estando aquí ese traidor no lo usaría y más que saliera otro destructor derivado de ese monstruo. De esta forma Raven reía de manera desquiciada, pensando que su herramienta le está dando el poder para derrotar y matar no solo a Van, sino también a ese maldito Zoid. Él no se detendría, no pararía hasta que todo y todos sean destruidos, y ahora más de lo que saldrá de aquí, sin saber que lo que hará solo era uno de los últimos clavos puestos en los planes. El joven perdido en el odio y oscuridad Naruto leía tranquilamente uno de los dos libros que puso su pervertido padrino en su bolsa de herramientas ninja, más precisamente el único que consideraba bueno, la historia de un ninja audaz. El otro libro, que solo consideraba pornografía, siendo Icha Icha, estaba siendo vendido como pan caliente y que irónicamente, era el responsable de dar fondo a las investigaciones y lugar donde estaba él y las chicas, sino del Dr. D, que curiosamente esto no fue publicado por el rubio, sino que en su momento se lo dio como manera de dejar de molestar a las mujeres bajo su mando y que se calmaría como su Jonin Sensei Kakashi, o como ahora lo llamaba Kakashi, después de una gran hemorragia nasal y quedar inconsciente luego de leer el libro. Este se fue rápidamente en un vehículo hacia la ciudad más cercana, diciendo que debe de repartir el evangelio o algo así. Después de unos días, se enteró que el loco pervertido llevó el libro a una editorial donde tenía a un amigo, no después que las demás golpearan al viejo y a él lo regañaron por tener algo así consigo, a lo que se defendió que su padrino le puso en su bolso cuando no prestó atención, viendo que esa basura de libro vendía gracias a su otro maestro, decidió publicar el otro libro, a lo cual vendió mejor que en las naciones elementales, ya que este era del gusto de los jóvenes como parte de los soldados de ambos países, más por la historia del protagonista y sus aventuras, que su sueño es poder traer la paz en su lugar lleno de guerras, a lo cual las chicas les gustara el libro, a pesar que su autor fuera un autoproclamado súper pervertido. No sabía qué pensar en estos momentos, sin más fue a hacer lo que tanto pospuso desde Gaia. De esta forma fue a un lugar abierto en la base donde estaban asignados ellos por las dos naciones, así que sacando sangre de su pulgar, empezó a dibujar una gran y enorme matriz de sellado de 4 metros de diámetro, luego de hacer desde lejos una larga cadena de señales de mano hasta que al cabo de unos exhaustivos 10 minutos, terminaría colocando su mano inyectando su chakra para luego alzar su voz, Kuchiyose.
Templo de las Máscaras Uzumaki en una enorme explosión de humo, donde las chicas y los 3 organoides vendrían pensando que estaban en peligro, cuando vieron que al despejar la nube de humo, había un abandonado y demacrado templo que había visto mejores días y en el frente estaban expuestos varias máscaras que les dieron una sensación de peligro y muerte. Luego de eso, Naruto sacaría un kunai que luego se cortaría la muñeca, para que la sangre caiga en la caja de ofrenda frente al altar donde estaban las máscaras, solo para ver con gran asombro cómo el demacrado y casi derrumbado edificio empezaba a brillar, como a reconstruirse sola para regresar una vez más a su antigua gloria, mientras el rubio se volteaba en dirección a las chicas y decir, perdón si las asusté, tenía que hacer algo que pospuse hace un tiempo. Esto que ven aquí es uno de los más grandes tesoros del clan Uzumaki, el templo de las máscaras. Kotona, ven aquí, haz lo que hice en la caja de ofrendas, para que el lugar te reconozca que puedas tener acceso a lo guardado aquí, decía Naruto mientras Kotona se acercaba, tomaba el kunai de su pariente y luego de quitarse uno de sus largos guantes, para realizar la misma acción, que después el rubio curó la herida con su chakra, no dejando ninguna cicatriz y que la chica nuevamente se coloque los guantes cuando el altar brilló por un momento en señal de reconocimiento de un miembro de Uzumaki, de ahí hizo que entraran dentro del templo a las chicas que aún se mantenían fuera del lugar donde estaban esas espeluznantes máscaras. En estas paredes que parecen garabatos y papeles con sellos, están almacenados todo lo que los Uzumaki guardaron, historia, registros, tesoros, armas, desarrollos de Fuinjutsu, entre muchas cosas más. Se usó como medida de seguridad así de ser el resultado de la investigación con el fallo de la matriz de invocación, ya que permite invocar desde cualquier lugar en donde esté, siempre y cuando sea el responsable miembros de la rama real del clan. Por eso Mito fue seleccionada como guardiana, ya que sabían que tarde que este fue llevado junto con ella a donde viviría con su prometido Hashirama Senju en Konoha, mientras nadie sospechaba que un simple templo con unas máscaras fuera a contener los tesoros de Uzushiogakure. En fin, a lo que les traje aquí es que ya es hora de traer una vez más a donde realmente le corresponde las 9 espadas de Uzumaki junto con otros pergaminos y tesoros, decía el rubio de bigotes mirando con una mirada férrea a lo que haría y lo que provocaría en las naciones elementales. De esta forma pasaría la matriz vacía donde debía contener las espadas con su sangre una vez más para con unas señales de manos e inyectar chakra, así como en otros sellos, que en las secciones de la matriz que tenía 9 espacios vacíos como en otros sellos, brillara hasta que ésta cambiara apareciendo caracteres en los espacios, mostrando que fue un éxito el traslado. Chicas, la razón por las que les traje aquí no fue solo por historia y mostrar el lugar, pienso dar a ustedes 4 una de las 9 espadas como protección a cada una. Perdón por guardiana Vaniceque, pero si ustedes seguirán viajando conmigo sé que habrá peligros, eso por ello que hago esto, decía Naruto mientras nuevamente tocaba la matriz de sellado y tocando algunos de los 9 lugares, finalmente sacaría 5 espadas que caerían al suelo, 2 espadas gemelas con picos, uno cerca de la empuñadura y la segunda cerca a la punta. La segunda sería lo que describirías como un gran machete de carnicero, que en la hoja tenía varios papeles pegados, que eran sellos explosivos en toda la hoja. La tercera sería una espada Gian de doble filo, con la guarda dorada adornada con una gema verde en el centro y la empuñadura fuera envuelta en vendas blancas. La cuarta sería una empuñadura de lo que parecería una bajra, el símbolo parecido al del clan hermano, el clan Senju, y la última, una hoja importante para el rubio, ya que esta fue parte de la misión que dio paso a lo que forjara su actual Nindo, lo que le hizo cambiar su forma de pensar. Esa misión al cual conoció a una enorme zambato con 2 orificios, un semicírculo en el filo y otro círculo completo dentro de la hoja cerca de la punta, con la empuñadura dividida en 3 secciones por 2 anillos en estas eran las Kibas, Shibuki, Kusanagi, Raijin no Ken y Kubikiribocho, quien luego del shock de ver estas armas aparecer de la nada,
les diría, estas espadas fueron de nuestras mejores creaciones, hechas para combatir a los Biju si estos atacaban a Uzushiogakure o para poder calmarlos, que fueron robadas por uno de los países responsables de nuestra casi extinción y que estaba en posesión dos de ellas por dos criminales, sé con ustedes estarán en buenas manos y que no lo usarán para malos propósitos, decía Naruto quienes miraba a las chicas con una pequeña sonrisa mientras entregaba a Alicia la funda. Esta arma de llama Raijin no Ken, cuando se activa de esta sale un rayo que hace de la hoja del arma, espero la uses con sabiduría, decía una sorprendida peli azul menor que miraba el arma para luego hacerle estaba dando el Uzumaki, esta es la espada Kusanagi no Tsurugi, una espada que tiene una hoja envenenada, casi indestructible con la capacidad de extenderse o encoger, te la confío, decía a Zelena quien sostenía la espada con cuidado, al saber de sus capacidades, para así dar un asentimiento, estas dos armas se llaman Kibas, tienen la capacidad de producir electricidad así de convocar rayos letales cuando se empuñan para atacar, esto lo saqué pensando en tu estilo y derecho de clan, decía a Kotona que luego de recibirlas, daría una sonrisa en agradecimiento por último y Tommy, sé que no te gustará al inicio, pero esto es para ti, esta arma se llama Shibukyo conocida como la espada bomba, ya que tiene la capacidad de provocar explosiones con el contacto de la hoja cuando se usa y no te preocupes por el peso, se colocó sellos de gravedad para disminuir su peso y usar sin problemas, decía mientras Hitomi miraba molesta que le dieran una enorme espada, pero después estaría contenta que haría juego con su interés y reposo en su hombro la cual reconocería de las visiones de pasado del chico, esta espada tiene cierta importancia para mí de manera personal, se llama Kubikiribocho y tiene la capacidad de regenerarse con el hierro de la sangre, ya sea de las víctimas a las que corte o de su portador, decía al grupo mientras miraba con nostalgia el arma luego de salir sacando una de las máscaras y de activar ciertas matrices, el templo nuevamente estallaría en una nube de humo que se convertiría en un brazalete de cuencas negras que el rubio se colocaría en la muñeca derecha después de hablar sobre los usos de estas espadas, así de colocar sellos de almacenamiento que se acciona con la sangre de las chicas excepto Kotona que hizo el suyo viendo y aprendiendo del trabajo de Naruto, se fueron a practicar o descansar en caso de otras mientras Ryuo, especularice que las seguían, mientras tanto, Naruto una vez más se fue a uno de los hangares vacíos, donde realizaría algo que no quiere mostrar ni siquiera a ellas, sabiendo el susto que se llevarían de su capa sacó la máscara de Shinigami sostenida en una mano, mientras que en la otra hacía señales de mano familiares para Minato que miraba desde el espacio mental con terror de lo que su hijo estaba viendo y al finalizar antes de completar el sello, se colocaría la máscara para finalizar el jutsu y decir, Shiki Fuin. Así empezaría a aparecer una figura con un kimono blanco, piel casi púrpura de una figura muy delgada, cabello largo desordenado con unos cuernos rojos, ojos amarillos con esclerótica negra, dientes puntiagudos que sostenían un tanto y que en una de sus manos agarraba un rosario de cuencas, este era el Shinigami que al ver quien lo invocó vio que tenía puesta su máscara y sin más solo haría caso a sus peticiones sin cobrar su alma por costo, que ¿quieres mortal?, decía la entidad con una voz que asustaría al más valiente de los hombres, Shinigami-sama, pido que Orochimaru, así de sus cómplices y seguidores mueran siendo devorados sus almas, excepto estas personas. Uzumaki Tayuya, Uzumaki Karin, Tsuchikin, Jugo, Suigetsu, Guren, Yukimaru y Kimimaro Kaguya que cure su salud, heridas físicas o estado mental, el resto con Orochimaru incluyendo las marcas de maldición que contienen fragmentos de su alma terminen muertos o destruidos, pido lo mismo con Shimura Danzo y sus agentes Root, excepto los recién reclutados que puedan darse a recuperación psicológica para salvarlos, destruyendo el cuerpo del hombre en su totalidad, excepto el Sharingan de Uchiha Shizui que te diré que harás, pido que te lleves a todos los miembros del grupo Akatsuki, menos a 3 personas.
Uzumaki Nagato, Konan y Uchiha Itachi, que trasplante los dos ojos de Shisui para reemplazar los suyos curando su salud, para así ser castigado en vida por sus crímenes al no permitirse morir como él quiere, como llevarte a Otsutsuki y Shiki y Uchiha Madara contigo, los Sharingan que recolectó Uchiha Obito y Danzo de la masacre Uchiha, los viejos ojos de Itachi como el Rinnegan de Nagato sean destruidos en su totalidad, las almas de Hashirama Senju, Tobirama Senju y Mito Uzumaki estén dentro mío como lo hacen actualmente mis padres y Biju, para evitar ser usados para el Edo Tensei, que por cierto y algo que te gustará que maldigas la técnica para que cualquiera que intente usarla termine muerto y que las personas usadas como sacrificios no mueran, decía el rubio mientras poco a poco sus reservas de chakra estaban disminuyendo. Shinigami no le gustaba ser invocado y más que sea usado por alguien, pero cuando supo de las almas que se llevaría, sonrió de manera alegre y sádica, algo que se veía aún más terrorífico con su actual aspecto. Sin más buen invocador tengo, dándome la oportunidad de cosechar tantas almas que por tanto tiempo escaparon de mis garras, sus deseos sean órdenes, decía la figura espectral que con su brazo libre agarraría el tanto de su boca y cortaría el espacio, para después meter la mano en la grieta que al cabo de unos minutos sacaría una gran masa de energía de diferentes tamaños y colores, siendo las almas que cosecho, las cuales 3 de ellas y algo más con el rosario las dirigiría en dirección al rubio que entraría en su cuerpo, haciendo una mueca de dolor por lo que hizo el dios de la muerte, para ver de manera grotesca cómo comía el resto de las almas, para con otros 2 movimientos de su rosario, terminara su trabajo. Ya hice lo que me pediste, gracias por las almas, te debo unos 3 favores que podrás usar sin costo, decía la entidad que sin más desapareció mientras el rubio se arrodillaba, guardara una vez más la máscara, para caer inconsciente por el proceso que agotó su chakra y estado, mientras del Shinigami, esta vez sin afectar a su perezoso compañero o sus padres que en el espacio mental estaban inconscientes los 2 primeros Hokage junto con la antigua princesa de Uzushiogakure, que los 3 inquilinos se acercarían para ver su estado. Naruto despertó cerca del gran árbol en su espacio mental, mientras estaba en el regazo de su madre, que acariciaba su cabello dorado cariñosamente hasta que al verlo despierto, tendría una sonrisa de alivio, solo para darle un buen coscorrón por el acto tan suicida que hizo. Eso te pasa por hacer esa estupidez, Tebane, decía Kushina molesta por su hijo. Perdón, no lo volveré a hacer, Datebayo, decía el rubio que se tapó rápidamente la boca de la vergüenza que saliera su tic verbal, todo mientras una alegre pelirroja se reía de su reacción, hasta que fueron llamados por Minato y Kurama, que los nuevos integrantes estaban despertando. A Shirama, Tobirama y Mito despertaron en un lugar extraño pero hermoso, mientras la mujer, como su esposo y cuñado veían que estaban nuevamente en su mejor momento, solo para ver que tenía el Itayate de Konoha en su frente y una gabardina blanca con llamas rojas. Cuando el Nidaime los detuvo al ver que el albino que fumaba de su pipa tenía orejas de zorro y 9 colas, ahí se pusieron en alerta y más a Shirama con el historial con el Biju en el pasado, mientras Mito veía a lo lejos que se acercaba otro rubio con una venda negra en el ojo con una pelirroja que reconocería. No estoy para pelear con ustedes, abraza árboles, albino idiota y tomate mayor. Si quieren saber algo más pregunten a mi actual contenedor que está junto al tomate menor. Solo vi junto con el Yondaime su estado cuando aparecieron inconscientes aquí, así que agradezcan que el gran yo los haya cuidado, decía Kurama con una mirada burlona, mientras Hashirama y Tobirama hacían lo posible para que una enfadada y más que cabreada Mito no fuera a darle una paliza al pulgoso que fue su anterior inquilino. Naruto se acercaría a ellos para hablar de lo que hizo, como darle un buen puñetazo a Senju menor como provocar el aislamiento de los Uchiha, tumbando al suelo por el golpe,
Después, haría lo mismo con Hashirama, no solo por encerrar a los 9 Biju cuando no hacían nada, sino que por entregarlos a las demás aldeas, estúpidamente, que provocarían las siguientes 3 guerras mundiales shinobi luego de un gran sermón en donde el grupo nuevamente se pondría al día de lo ocurrido luego de sus muertes. Además de la información que el rubio les dio, tenían muchas reacciones. El Shodaime solo podía lamentarse de lo que quería hacer su ex mejor amigo, que fue manipulado por esa criatura, sus acciones que se dio cuenta que fueron culpa de la influencia del Sharingan, así de no verificar realmente su muerte, siendo responsable por sus planes de muchas desgracias. Tobirama, por otro lado, pensaba como la aldea cayó debido a lo escuchado de lo vivido por el chico, como las 2 armas y su convocatoria que le fueron confiadas cayeron a manos de 2 traidores, y que uno de ellos no fue eliminado en su momento por su aprendiz Sarutobi, que permitió que el cargo de Hokage cayera y sea influenciada por el consejo, también que su técnica fuera usada en contra de la aldea como de la noticia de la masacre Uchiha, solo quedando 2 personas que escuchó del joven. Uno era un mimado por el consejo civil que se cegó por la venganza, mientras el otro masacró a su clan sin ver otras opciones, sacrificando a sí mismo sin notar las consecuencias de sus acciones, aunque sospechaba que tuvo que ver Danzo del actuar de la cocina, quien presentó al chico que mencionó más joven como su esposo, y a su hijo, quien fue que usó la máscara del clan para detener muchas cosas en el mundo shinobi, siendo ahora el actual guardián del templo de las máscaras, a lo cual le dio una tremenda jalada de orejas como un gran discurso de regaño a una apenada cocina que estaba sentada en el suelo por no seguir con la función de guardiana del templo, a lo que ella una y otra vez agachaba la cabeza en señal de perdón, ya que se desvió por su carrera de kunoichi como de su relación con Minato, que solo reía nerviosamente junto a su hijo, y Kurama, que veían con diversión la escena luego de despedirse del grupo y prometer regresar luego para establecer planes para lo que viene. Terminó despertando en el mismo lugar donde cayó inconsciente. Sin más, se sacudió el polvo de su ropa para salir del lugar, sabiendo que se solucionó una buena parte de sus problemas en su mundo natal, pero quedaban 2 cosas pendientes: los Biju y los Jinchuriki. Sin más, se fue a donde sentía que estaban reunidas las chicas. Mientras tanto, Raven una vez más reía de locura al ver cómo la construcción de energía donde estaba el Genosaurer se desvanecía en su totalidad, revelando a un Zoid rojo muy parecido al Genosaurer, solo con grandes propulsores en la espalda, unas protuberancias a lo que se asemejaba a una cresta con un cuerno retráctil donde estaría el cañón, junto con unas enormes pinzas a los lados de los propulsores extras, que se retraen o aumentaban su alcance con unas sujeciones que sostenían las 2 armas que podían desplegar un escudo de energía. Con el Genobreaker, se vengaría. Sin más, subió al Zoid para ir a donde tenía entendido que se vio al Zoid que lo derrotó, mientras salía violentamente del lugar, todo visto por una que cabreado Ilch, que sentía que ese maldito mocoso de Raven arruinaría aún más la situación, pero ahora no era momento, ya que no tenía ni el tiempo ni recursos para monitorear al idiota sediento de batalla. Se debía de con el desarrollo del core del Genosaurer, como la fusión de los 2 núcleos y formación del nuevo Zoid con parte del gen del Genosaurer. No era momento de lidiar con las rabietas de Raven, sin saber que no seguir ese curso de acción sería uno de sus mayores errores. El teniente Thomas Richard Schwartz, hermano menor del actual general de las Fuerzas Armadas de la Nación Imperial, luego de la coronación del actual emperador Rudolf, fue asignado a la base conjunta de la Nación Imperial y la República, en donde estaba la persona que más estima que tenía su hermano mayor, sino también de desenmascarar al regente traidor de Proitzen junto con sus secuaces. Quería conocer a esta persona y ver cómo era, ya que con restos de los Zoids del enemigo junto con el conocido Dr. D, fue que crearon ese transmisor, y como inventor tenía curiosidad. Iba a bordo de uno de los Zoids que se usaron como intercambio como parte del acuerdo de paz entre las 2 naciones, un Zoid de tipo toro, con un fuerte y macizo blindaje, cañones en el lomo y detrás de la cabeza del Zoid, además de poseer a los lados de la boca
2 contenedores de 16 cohetes, 8 a cada lado. Este Zoid era una de las últimas creaciones de la República, el Divison, el cual le sorprendió que la otra nación pudiera crear un Zoid de este tipo, aunque de lo que se enorgullecía mucho fue la creación de una inteligencia artificial llamada BF, que creó después de salir de la Universidad Técnica de su nación, ya que a comparación de su hermano no era muy bueno en los aspectos militares como él, pero vio que era bueno con la mecánica y la tecnología, a lo cual decidió centrar y pulir ese talento suyo. Eso dio paso a su creación, que no solo puede ayudar con la gestión en el campo de batalla, sino también aumentar las capacidades de los Zoids. En su opinión personal, pensaba que era mejor a su organoide, algo que su hermano dijo que no era así, ya que vio 3 Zoids completamente diferentes que sufrieron una todo gracias a las capacidades de los 3 organoides que vivían en la base al que iba, así de un desarrollo de un cuarto como un reacondicionamiento de un Zoid capturado y dañado por esa persona. Naruto Uzumaki Namikaze Bon Fanel, espero ver cómo eres realmente, y si lo que dice mi hermano es cierto. Mientras tanto, en dirección a la República de Elite venía Irvine en su comando Wolf, luego de haber tenido un buen negocio donde estuvo un tiempo disfrutando de los lujos, pero con el tiempo se fue aburriendo, así que sin más fue en dirección al Imperio por sugerencia de una amiga suya que buscaba a otra persona para proteger a un proveedor importante del Imperio, a lo cual iría por la jugosa suma de dinero que se ofrecía, y más con los últimos acontecimientos muchas bandas o los restos dispersos del grupo de Proitsen irían por el cliente, y aunque en gran parte se erradicó de malos elementos de las fuerzas armadas de ambos países ahora aliados, aún había gente que hacía de las suyas. Mientras tanto haría una parada donde estaba ya que supo que está en ese lugar que se usa como un lugar para pruebas de diferentes armas de los dos países y que comparten tecnologías como ideas, sino también como un centro de investigación del Dr. D, que luego de un encargo de la República pasaría el lugar a sus 3 aprendices, siendo el rubio, esa chica Alicia y Fine, ya que se enteró cuando se encontró con Moonbai, que le comentó sobre ello luego de dejar la sala 2 después de enseñar todo lo que sabía sobre mecánica. Haría solo una parada para ver cómo está la chica para luego irse a su trabajo, aunque, ahora que recordaba, ese chico tenía un apellido similar al de su amiga. Luego preguntaría si están o no relacionados. Naruto meditaba mientras en el fondo las chicas jugaban en trajes de baño en la piscina del complejo, mientras en el borde Zeke, Ryuo y Especular corrían alrededor del borde, entrando en modo sabio mientras aparecían marcas verdes en su rostro, y como le indicaba a Shirama, empezaba a filtrar la energía natural del lugar, por lo que entendió, en algún momento cuando el Imperio estaba perdiendo en contra de la República, se refugiaron en lo que fue llamado el Continente Oscuro, del cual obtuvieron nuevos Zoids que contrarrestaron a la República, solo que su blindaje era compuesto de un material que absorbía y almacenaba la energía del exterior, lo que más adelante provocara que muchas partes empezaran a secarse y marchitarse, haciendo que disminuya los recursos del planeta, aunque eso acabó cuando en el conflicto se destruyó una de las 3 lunas con el impacto de un meteorito, provocando que sus restos cayeran al planeta, hundiendo y separando el continente central, mientras el continente oscuro era destruido junto con esos Zoids y otros modelos, aunque continuaron produciendo estos pero sin tener esa capacidad a un blindaje más estándar. Una prueba de ello son los actuales Eldiguners, descendientes de uno de esos Zoids que provinieron del continente oscuro. Realmente los humanos, sin importar los mundos, seguían en sus guerras que perjudicaban no solo a la gente, sino también a los mundos donde viven con sus acciones. Mientras aumentaba su 3 Zoids con sus pilotos, el primero era el Divison, que se intercambió con el Imperio como parte del acuerdo de paz, que por cierto ellos dieron un recién construido Refractor. El piloto tenía una firma parecida, más no diferente del actual general Schwartz, podría ser su pariente. La segunda presencia venía de la República, que era Irvine con su comando Wolf,
Probablemente venía a visitar a Fine y el último al reconocer al piloto, empezó a salir una vena de molestia al reconocer quién era, el idiota de Raven, y su nuevo juguete que anticipó que vendría. Al sentir al Zoid, reconoció a Shadow, además que tenía una firma parecida al Genosaurer, pero diferente a la vez, y al recordar que era lo que estaba sintiendo, solo pudo darse una palmada en la cara de que era. Ese Zoid había evolucionado como Firefox, Blader y Herdeban, Chiro y Shiro, pero por lo que sentía de su poder de combate igualaba a Souei. Sin más, paró de su meditación mientras el Shodaime le decía que retomarían sus clases de Senjutsu más tarde. Mientras se dirigía a las chicas, lamento arruinar su momento de diversión, pero parece que Raven viene en dirección hacia aquí, al mismo tiempo que Irvine y un pariente del general Schwartz se dirigen también hacia esta dirección. Atacaremos con todo y detendremos de una buena vez a Raven. Prepárense, y Tommy ve a la sala de control con Fine y comunícate con la presidenta Eloise y el emperador Rudolph para avisar de la situación. Probablemente Van sea asignado a venir aquí como apoyo. Estante atenta y comunícate con nosotros si es necesario, decía Naruto ligeramente avergonzado por las chicas en traje de baño, pero luego se pondría más serio mientras daba órdenes a los demás. Naruto, el Dr. D entregó hace poco unos trajes de batalla para nosotros, dice tener una alta resistencia, así reducir las lesiones al ser hecho en extraños materiales, elásticos pero fuertes. Dice que lo probemos y demos opinión sobre ellos. Si es un éxito, se implementará como parte de ambas naciones, informaba Fine desde el cuarto de control en uno de los altavoces de la base. Está bien, supongo que están en nuestros casilleros. Vi que había un paquete en ese lugar. Vamos chicas, hablaba Naruto con las demás mientras Hitomi iba corriendo a la sala de control a hacer lo pedido por el rubio mientras sacaban el contenido del paquete y veían el contenido. Hubo diferentes reacciones de muchos, incluyendo los de la sala de control. A Naruto le temblaba una ceja por la molestia de ver los trajes de batalla que su pervertido y loco maestro diseñó y envió para ellos. Zelena, y Tommy y Fine, que veían las dos últimas por las cámaras de seguridad, estaban rojas de la vergüenza por las vestimentas, aunque la castaña empezaba a enojarse con el loco pervertido por el diseño y por último, a Kotona y Lizzie no les importaba el traje o su diseño, mientras fuera funcional estaba bien. Lo que había en el contenido de la caja eran 14 trajes que parecían un spandex de látex con algunos elementos de protección en algunas zonas del cuerpo, como parte de la cabeza siendo la mandíbula, cuello, hombros, brazos, manos, cadera, muslos, rodillas, piernas y pies que terminaban como botas. Según la nota que dejó, estos trajes eran la evolución del anterior que usó cuando investigaba el capullo de energía donde estaba el Liger de Van. Según la nota, estos eran más ligeros, pero como el anterior proporcionaba un aumento de fuerza al usarlos, además que por menor probabilidad de sufrir daños significativos y en caso de emergencia la zona de la cabeza, creaba una especie casco que protegía en caso que el piloto quedara inconsciente. Era fuerte contra el fuego, electricidad, agua, frío, entre otros, usando la experiencia de lo sucedido a Raven y lo que suponía de los daños causados, algo que a muchos pilotos de Zoids les costó la vida en el pasado y actualmente solo por manejar con ropa común. Y aunque el rubio quería moler a golpes al loco pervertido, tenía razón, y a regañadientes se fue a otro lugar a cambiarse con su traje mientras Lizzie se ponía por supuesto el traje azul, Zelena el traje blanco con toques azules y Kotona el traje morado con toques rojos, a lo que en la sala Fine de inmediato pidió el rosa, a lo que Hitomi escogió el rojo, dejando en la caja 4 trajes masculinos y 4 femeninos mientras iban donde estaban puestos sus Zoid y salían a la intercepción de Raven. Mientras tanto Thomas iba en el divisón cuando de repente Beth le avisa que 2-1 que sus sensores reconocieron como un comando Wolf, mientras que el otro venía a una enorme velocidad y se acercaba rápidamente a su dirección, cuando pudo ver a su frente a un Zoid parecido al Genosaurer que manejaba Raven.
pero a la vez diferente. El que estaba frente suyo era Raven. Dime dónde está el Zoid rojo que me derrotó, decía Raven a Thomas. Raven, deja de manchar el nombre de la nación imperial. Alzaba la voz al muchacho que poco no le importaba lo que le decían. Te pregunto una vez más, ¿dónde está el Zoid rojo? Raven también alzaba la voz en molestia, que no le diera lo que pedía. No lo sé, respondía finalmente el menor de los Stubbalds en tono burlón. Sabía que no saldría bien de esta, pero no se iría sin dar pelea. Veo, entonces muere. Gritaba Raven de manera sádica mientras el Genobreaker preparaba el cañón de partículas eléctricas, al mismo tiempo que Thomas pedía a Beef apuntar todo el armamento en dirección al Genobreaker mientras a lo lejos Irvine en su comando Wolf se acercaba rápidamente viendo cómo la situación se salía de control, preparando para atacar y sacar del apuro a ese soldado. Raven disparaba el cañón de partículas eléctricas, mientras Thomas con el Divisón hacían lo propio. Megalomax fuego. Gritaba el piloto del Imperio mientras ambos ataques estaban en un punto muerto. Irvine notó que el armamento del Zoid solo apuntaba hacia el frente, a lo que se dispondría a poner atrás suyo, apuntar a los propulsores y disparar con su nuevo cañón de alta perforación, justo cuando parte del sistema de enfriamiento de los cañones del Divisón se rompería por la alta calor de estos por usar por tanto tiempo el ataque, haciendo que fuera alcanzado no solo siendo destruidos los cañones de su lomo, sino también impactando al core del Zoid, siendo destruido, cayendo el Zoid estrepitosamente al suelo, con un muy malherido Thomas, mientras el Zoid poco a poco perdía color, empezando el proceso de petrificación, lo que significaba la muerte del Zoid. Irvine no pensó dos veces y se acercó para atacar, viendo que ahora ya no poseía la capacidad de escapar al dañar los propulsores, suponiendo que ahora era lento, solo para ver que lo que suponía eran dos escudos desplegaban unas pinzas que agarraron por sorpresa al Zoid, presionara con fuerza el torso del Zoid core, pisotear en el suelo con una de sus patas para lanzar a un muy dañado comando Wolf con un muy lastimado e inconsciente Irvine. Justo cuando iba a rematar a los dos pilotos, fue interrumpido cuando recibía disparos al frente, a lo cual desplegaría el escudo de energía al poner frente suyo las pinzas, obstaculizando brevemente su visión. Cuando vio un brillo similar, y ahí lo reconoció, era ese maldito una vez más con su ataque de garra, solo para ver con horror cómo su escudo se rompía como un cristal roto y desgarraba brutalmente la zona de los propulsores donde también estaban sus pinzas. Cuando quiso disparar las garras para atrapar una vez al maldito que otra vez osaba humillarlo, fue inhabilitado por dos disparos en los brazos, mientras dentro del Zoid Shadow ya no podía sostener el poder del Genobreaker, y sin más salió del Zoid estando su cuerpo al rojo vivo, mientras por última vez veía a su compañero ser derrotado. Esperaba que de una vez lo detuvieran sabiendo que era lo mejor para todos. Sin más el organoide con su ira apoderándose de él, no solo una vez más ese maldito Zoid lo volvía a dañar, sino que otros Zoids una y otra vez se interponían en su camino. Justo cuando iba a despegar para atacar al ese Zoid blanco y azul, aparecería rápidamente un Liger blanco que reconoció como el mismo que manejaba Van, perdiéndose en su temperamento, cortando las articulaciones de sus piernas quedando inmovilizado. Cuando Raven estaba preparando el cañón de partículas eléctricas para destruir a todos sin importar que el Zoid no diera para más, lanzado el ataque solo para ver cómo el Genosaurer que manejó, pero diferente, recibía de lleno el ataque para ver cómo un par de dos hojas envueltas en una energía blanca dispersaba el ataque mientras volaba rápidamente en dirección a él, las hojas en un movimiento de tijera inmovilizando el cuello del Zoid hacia el cielo, mientras la cuchilla de la cabeza perforaba la cabina en la zona del pecho y estómago del Zoid, hiriendo fatalmente a Raven en todo el torso y parte del hombro.
Al mismo tiempo que escupía sangre de ese momento, vio toda su vida frente a sus ojos, la vida que tuvo con su padre en el observatorio, que era su hogar hasta su muerte a manos de un organoide, la acogida de un soldado de la República hasta su sacrificio matando a una gran tropa del Imperio, su reclutamiento con Proitsen y el duro entrenamiento y adiestramiento, cómo obtuvo a Shadow y todos sus actos de muerte y destrucción hasta ahora, ahí lo entendió, todos los pecados que hizo al matar a tantas personas inocentes por su odio ciego hacia los Zoids, y quienes aún lo usan, pero tenía una última cosa que hacer antes de irse de este mundo y por fin descansar mientras veía en su rota cabina a un inconsciente Shadow más lejos. Gracias por detenerme en mis actos, Koz, te encargo a Shadow, tengan cuidado con Ilch, está preparando algo, solo prepárense para lo que viene. Terminaba de decir sus últimas palabras a los demás presentes, en especial a una Kotona que en interior temblaba tras haber hecho su primera muerte y luego de que Souei soltara el cuello del Xenobraker y este cayera sin más al suelo. Naruto se percatarse del actual estado emocional de Kotona, se acercaría y bajaría de Firefox, al mismo tiempo que Licie bajaría de Chiro y atendería rápidamente a Shadow poniendo rápidamente de su boca un trozo de una piedra azulada llamada Zoidmagnine que entregó Van en su momento cuando Zeke estaba mal y que ella llevó en caso que algo malo pasara con Ryuo y especular. De esta forma el organoide negro dejaría de estar al rojo vivo y recuperar su tono negro. En señal de recuperación Naruto se acercaría frente a Souei que de inmediato abriría la cabina, que saldría Kotona que aún temblaba por sus acciones mientras tenía una mirada desorbitada, a lo que de manera repentina, el rubio la abrazaría mientras daba caricias en su cabello duro. En su momento también lo experimenté en mi primera misión fuera de mi hogar, terminé matando a dos matones que querían lastimar a una madre y su hijo, y en su momento no me di cuenta. Al regresar a la aldea, me sentía como tú, mal, y todo el tiempo veía frente mío las caras de esos hombres, hasta que la figura de hermano mayor hizo lo mismo que hago por ti, me dijo que mientras recordemos quiénes somos y no nos perdamos en ello nos alzaremos como mejores personas. Mientras recordemos que aunque somos shinobis y quitamos vidas, recordemos aún que somos humanos, pero que lo que hacemos es no solo para nuestro pueblo y seres queridos, sino para proteger lo que queremos tan valioso. Eso fue lo mejor, si no él hubiera seguido y no pararía. No te lo guardes y suéltalo todo, decía de manera cariñosa mientras aún abrazaba a Kotona que no pudo más y rompió en llanto en su pecho, apegando aún más a la chica como consuelo. Al mismo tiempo que era en la zona llegaba tropas de la República y el Imperio, quienes venían el general Schubals junto con sus asesores, los veteranos Tres Caballeros, mientras en el otro lado venía el capitán Artman junto con Van en Blade Liger seguido atrás de Moonbay que venía viajando en su Gustav. Cuando se encontró con el grupo rápidamente Schubals ordenó llevar a los heridos a la base, mientras de lejos miraba como los tres veteranos junto con las chicas sacaban de los restos del Divison a su hermano menor, mientras el capitán Artman junto con Van hacían lo mismo con Irvine, mientras ellos dos eran puestos en el Gustav. Luego de unos minutos más en donde Kotona se desahogó de sus emociones, subió nuevamente a Souei y con ayuda de sus garras delanteras pusieron los restos del Divison, el dañado Xenobraker que tenía aún dentro el cadáver de Raven con sus partes, así del mortalmente herido Comando Wolf en los remolques que llevaba en el Zoid de Moonbay, para luego con los demás subían a los Zoids y fuesen a la base por atención médica, mientras Shadow, al ya no haber espacio en los remolques luego de una rápida carrera, llegaron donde fueron recibidos por Fine y Tommy que guiaron rápidamente a la sala médica, mientras los militares de la República y el Imperio abrían la cabina del Xenobraker para sacar al muerto Raven y llevarlo con una manta blanca que cubría su cuerpo, todo visto desde lejos por Van que tenía emociones encontradas al ver un chico de su edad que murió en combate, y pensó que hubiera pasado si
caía en el mismo camino que él, odiando a los Zoids y las personas que lo usaban por sus circunstancias parecidas de perder a sus padres. Por un lado tuvo a su hermana mientras él no, solo miraba con pena pensando que hubiera sido, pero eso ya no podía ser, murió por llevarse por su oscuridad y el odio, esperaba que al menos descansara en paz, sin más se fue a encontrarse con Fine y Zeke, quería en estos momentos estar con ellos, y más con lo que sabía de su misión suicida gracias a Naruto, no permitiría que dos clones que atendería a los heridos gracias a los conocimientos de Jutsu médico que aprendió de las visiones de la historia de su mundo, más precisamente de Tsunade antes de dejarlo y tuviera ese trauma que provocaría hemofobia, para la tristeza y decepción de sus tres abuelos, sin más empezaron con el diagnóstico descubriendo contusiones en la cabeza, algunos huesos fracturados o uno que otro roto, así de quemaduras por electricidad en los dos, aunque el peor se lo llevó el hermano de Schubals llamado Thomas, sin más los duplicados empezaron a realizar el jutsu de palma mística mientras sus manos brillaban en verde, restaurando las células dañadas y tejidos, la conmoción cerebral, así de órganos, músculos, nervios y huesos producto de sus lesiones, y al cabo de unos exhaustivos 45 minutos de alta concentración, terminaron su trabajo mientras explicaba uno de ellos, ya están curados en su totalidad, aunque tendrán que descansar al menos 2 días, más que todo por sus músculos y nervios que tienen que adaptarse a este tipo de tratamiento, por lo demás grupo que estaban más tranquilos, en especial Schubals con su hermano menor, a lo cual Hitomi se percató que ellos no eran el original a lo que preguntaría, ¿dónde está el original? Diría la castaña a los clones que solo dijeron que iría a hacer algo mientras el rubio en cuestión miraba al cuerpo pacífico de Raven, que al lado suyo estaba un recuperado Shadow, activó su Eternal Mangekyo para después de un asentimiento con el organoide quemara el cadáver con Amaterasu, hasta que se hiciera polvo desvaneciendo las llamas, ya siendo de noche donde se veía el firmamento, llevó las cenizas para que fueran llevadas por el viento, esperando que una vez más pueda estar en paz con sus seres queridos, mientras Shadow rugía en despedida como de tristeza de su compañero, visto desde lejos por Kotona que juntaba sus manos al cielo en señal de oración por el alma de ese chico, sin más Naruto se acercaría a ella, ¿ya estás M? Preguntaría a su pariente que en un inicio bajaría la cabeza para responder, ya estoy bien y gracias por lo que hiciste, te lo agradezco mucho príncipe, decía la chica a lo que Naruto respondería con una pequeña sonrisa para luego ponerse serio, las últimas palabras de Raven, lo que estar en alerta a cualquier actividad, por lo que Shadow me mostró, está intentando fusionar los dos Zoids creados a partir de las dos partes del core del Death Saurer original y de eso no saldrá nada nuevo, y más que usen el gen de Genosaurer, debemos preparar para lo que se avecina, vamos hay algo que hacer decía el rubio a los dos mientras iba a donde estaba el dañado Genobreaker y los otros Zoids para poder restaurarlos mientras era seguido por Kotona y Shadow, sabiendo que pronto habrá más problemas Irvine y Thomas despertaron luego de la explicación de los clones sobre su actual estado de salud, para ser puestos nuevamente en sus camas cuando quisieron levantarse, explicaron por ambas partes cómo se dio el combate con Raven antes que el grupo de Naruto llegara, cabe decir que el Megalomax del Divison igualara al cañón de partículas eléctricas, fue algo que se sorprendieron pero después explicó que el sistema de enfriamiento no pudo soportar al usar el ataque de manera continua, lo que fue su pérdida, cabe decir que Thomas estaba triste que el desde que lo obtuvo hubiera muerto, lo mismo con Irvine el haber declarado desahuciado al comando Wolf por el daño al Zoid Core, a lo que los duplicados les dijeron a los dos si querían nuevamente volver a luchar, al inicio, se mantuvieron callados, hasta que mirando fijamente en determinación, dieron un asentimiento que alegró a los clones, y dijeron a Irvine que había una solución para salvar a su comando Wolf,
pero que era decisión suya. Con Thomas entregaron la tarjeta y el puesto de control de Beth, que era parecido a un arma de fuego, le dijo que tenía algo para el que llegó hace unas semanas atrás desde el Imperio para pruebas operacionales, junto con otro Zoid de la República, para luego desaparecer en una nube de humo mientras el original recibía sus recuerdos. Y después de tanto tiempo, estaba feliz de lograr con éxito la fusión de los dos núcleos, y que estaba formando el nuevo Zoid, aunque era más pequeño de lo que pretendía originalmente. Eso solo le recordaba a ese rubio que nuevamente lo ponía de mal humor. Completar el núcleo para el Death Saurer, que empezaba a dar resultados positivos. Ya estaban a poco de completar el proceso de la creación del núcleo, hasta que esos pensamientos fueron interrumpidos cuando el Zoid en la cámara de incubación se movía violentamente y empezaba a disparar su armamento, mientras un desafortunado científico caía muerto causando caos. Eso no era bueno, este Zoid no era estable y si quería usarlo sería un desastre, aunque en un inicio solo iba a hacer uno para usarlo exclusivamente. No tenía otra opción que hacer otro con una muestra de su core y mucho más manejable que este. No tenía más opción que encontrar algo, y eso era la investigación que estaban haciendo ambas naciones con los organoides. Eso lo supo ya que no quedó más remedio que hacer pequeños Zoids en forma de insecto que eran ahora sus espías, aunque si intentaba algo más se darían cuenta, y eso era lo menos que quería actualmente. Con ellos podría causar un caos, haciendo enloquecer ya sea a los Zoids o humanos por igual. Él reiría al último, y nada que ya estaban calmando al Zoid que aún estaba formando fue que decidió decirle a uno de ellos de extraer una muestra del core para hacer otro que fuera más estable para el combate, a lo que irían a hacer tan pronto este se calmara y nuevamente se ponga en estado de reposo. Naruto con un grupo de clones repararían y unirían lo mejor que podían las partes del Genobreaker, como los propulsores de la espalda y las pinzas conectadas a estos. Cuando todo estuvo listo, Shadow se introdujo dentro del Zoid, a lo que empezó a unir y reparar correctamente hasta que el Zoid esté nuevamente en óptimas condiciones, incluyendo la cabina que desapareció, las manchas y restos de sangre dejados por el cuerpo de Raven. Una vez hecho eso, el organoide negro salió del Zoid para evitar ser dañado por sobrepasar su límite dentro del Zoid. Ahora mirando a otro lado estaban no tan lejos del recuperado Zoid y de los demás que estaban aquí el Comando Wolf de Irvine, junto con los 4 Saber-Tiger de Schubals y los 3 caballeros. Estos estaban por capacidad a pesar de no tener modificaciones, eso sintiendo de sus core, y entendió que estaban por alcanzar una evolución, más le faltaba un catalizador. Sin más, sabiendo que necesitarían todo el poder disponible, se acercó a ellos y uno por uno empezó a infundir en su propio chakra para que luego de unos momentos los 4 Saber-Tiger dieran un rugido que luego serían envueltos en un capullo de energía. Se acercó al Comando Wolf mientras entraba en modo sabio, tocando al Zoid mientras hablaba con él sobre sus aventuras con su conductor, cómo se conocieron y la propuesta que tenía el Zoid para él, mientras Konota veía con una sonrisa al lado de su actual cargo, que era Shadow, como Naruto trataba a los Zoids como amigos a los que ayudaba, y comprendía como seres vivos conscientes, y no como las armas que son vistas en el planeta Z durante tanto tiempo y guerras, sin darse cuenta de que el Zoid absorbía en su cuerpo la energía natural usada por el rubio. Todo escuchado escondido por Irvine, que sonreía de cómo era este chico y como desinteresada sin pedir nada a cambio. Él no se rendiría, por la promesa a su fallecida hermana y ahora por su compañero. Tomando una decisión al día siguiente, el grupo ya descansado y cambiado de esos trajes dados por el loco pervertido de su maestro, se estarían frente a Naruto, que decía para hablar con ellos: si preguntas por qué ahora hay 4 capullos de energía atrás de mí, fue que esos Saber-Tiger ya habían alcanzado el límite y estaban a poco de evolucionar, así que les di cierto empujoncito. Por otro lado, tengo una manera de salvar, como dije ayer, a tu Comando Wolf, pero quiero que me digas si aceptas o no. Irvine, hablaba el rubio al chico del parche, a lo que miraría entre él y su compañero para sonreír y decir: confío en ti, mocoso, te lo dejo en tus manos.
hermanos, muchas gracias y te aseguro que no te arrepentirás, decía Naruto mientras daba una gran sonrisa que alegraría también a los presentes, mientras se volteaba en dirección a Thomas y hablaría, en cuanto contigo tengo esto, el que está a su lado es el producto de los análisis y pruebas de los dos Zoids que fueron parte del intercambio entre las dos naciones, aquí te presento, decía el rubio mientras agarraba la tela que cubría a uno de ellos para exponer y alzar la voz a un sorprendido Thomas que veía lo que desarrollaron, a la última creación del imperio, el Epander, mientras señalaba a los presentes a un Zoid oscuro en forma de un gran elefante, con grandes y peligrosos colmillos con orejas grandes que terminaba en punta hacia arriba, una larga trompa incorporada al final con una arma sea un cañón con una garra retráctil incorporada, que en su espalda cargaba un gran cañón Gatling incorporado con una fila de lanzamisiles, siendo fuertemente robusto y protegido. Sé que es tan triste por el divisón, pero luego de las pruebas no tenía quien lo manejara, al principio se ofreció a tu hermano, pero lo rechazó a favor de su Zoid que no lo dejaría, entonces, ¿qué dices? ¿Estás listo para nuevamente luchar, Thomas? Decía Naruto mientras alcanzaba una mano frente al menor Schubaltz, para luego de ver entre el Zoid y el Uzumaki, responder el gesto con un apretón de manos y decir, acepto, yo Thomas Richard Schubaltz no retrocederé ante esto, cuento contigo, el Epander, decía mientras daba una sonrisa. Después de eso pediría ayuda a los demás para hacer lo que planeaba, insertar en la zona del core algo que podría o no salir bien para salvar al Comando Wolf, con ello, y gracias a la ayuda de Thomas con sus conocimientos, inyectaron las muestras del core de Firefox y Chiro al mismo tiempo. Cuando finalizó el proceso, vieron como el Zoid brillaba energía verde que reconoció el rubio como energía natural del chakra Senjutsu y antes de intentar corregir su metedura de pata al olvidar que los Zoids podían absorber su chakra, solo aulló el Zoid para ser envuelto en una extraña cúpula de energía, que a comparación de los otros que se veían de coloración rosa por el núcleo, este era de color verde, a lo que solo se dio una calmarse y esperar con los demás a que termine los 5 Zoids su proceso de evolución, todo visto por un pequeño insecto robot, que este se iría volando a informar a Ilse de su ocurrido, sin saber que un clon oculto lo seguía para saber la ubicación del escondite de ese lunático. Durante la semana ocurrieron varias cosas, después del desastre de la evolución del Comando Wolf con parte de chakra Senjutsu, junto con los 4 saber tijera, estos salieron al día siguiente siendo 4 Zoids iguales en capacidades, pero diferenciándose en su coloración en blanco, gris, negro con rojo y otro con toques amarillos. Estos a comparación del anterior saber tijer tenían facciones más pulidas y salvajes, recordando un poco a Chiro, pero al contrario que este, los 4 Zoids eran más robustos y corpulentos con un muy grueso blindaje, así de cargar gran cantidad de armamento, pero con escáneres descubrieron que emitían una alta cantidad de energía calorífica que no podía hacer que sea capaz de esconderse frente a sensores y escáneres, pero compensaba con su más que destructivo armamento que literalmente campo de lava derretido, así de su fuerte armadura que permitía resistir mucho castigo, conservando la movilidad del anterior saber tijer, fueron bautizados como Brasle Tijer para la alegría de Schubaltz y los 3 caballeros que dijeron que estos Zoids estarían en buenas manos. Con el Zoid de Irvine hubo una gran sorpresa después de salir de su inusual capullo de energía, ya que de este salió un Zoid tipo lobo blanco, con rasgos parecidos a los de Chiro y Firefox en elementos de diseño. Lo inusual era que tenía un visor y un doble cañón de largo alcance retráctil que solo se desplegaba en combate, aunque lo más inusual es que a comparación de otros Zoids, tenía partes de color verde bosque, así de ser opuesto a los Brasle Tijer, ya que este Zoid literalmente pasaba desapercibido de los sensores y radares, algo muy insólito, ya que su capacidad era mayor a los Hellcat imperiales, era muy superior en muchos aspectos al Comando Wolf, al punto de igualar en capacidades a Zoids como Firefox, Bladeriger y Lightning Sykes, a como con E-Wolf que significaba Rey Lobo. Se hicieron pruebas y simulaciones de combate con ellos 5, incluso
incluyendo a Elepander de Thomas con los Zoids de Naruto, Ban y el resto de las chicas, y en muchos casos quedaron en muy largo punto muerto, y eso era sorprendente incluso con Firefox, que solo fueron superados cuando se usaron en batalla a los 4 organoides. En ese tiempo vino su loco maestro el Dr. D, que venía junto a una gran caravana de Gustavs que remolcaban muchos contenedores, los cuales eran los nuevos Zoids para la República como del Imperio, los Stormsworder especializado en combate cercano con poca capacidad de largo alcance, y el segundo llamado Rainos, que era lo opuesto ya que poseía una gran cantidad de armas de fuego para el combate, estos a comparación de Zoids como el Teras, que usaba el sistema Magneser, que usaba el principio de la repulsión magnética para el vuelo y elevación, dando esas características a las huecas luminosas. Estos se basaban prácticamente en la aerodinámica, haciendo que ambos Zoids sean muy rápidos, aunque por lo que explicó el ello no tenía un buen control que no perdonaba a un piloto inexperto. En cambio el Stormsworder fue una mejora del Rainos, en algunos aspectos aerodinámicos, además que estuvo trabajando también para el Imperio, que a comparación de la República se interesaron en modelos aéreos con el sistema de vuelo Magneser, a lo cual creó un Zoid pequeño de alta velocidad que podía ser o no tripulado llamado Zabat, así de un pedido de un Zoid tipo Liger, a lo cual gracias por una charla que tuvieron de cómo se dividían las especialidades del rubio en su hogar, creó el sistema Kaso Changi Armor System, lo que permitía que un modelo podía cambiar las capacidades dependiendo de la misión con el cambio de la armadura externa. Un muy buen banco de pruebas del sistema CAS fue Elepander, ya que la cabina, elementos como la punta de la trompa como las armas, podían cambiar para dar diferentes variantes con un único modelo. Este Zoid fue hecho en base a un Shield Liger que estaba por ser desguazado, y en base a él se hizo una serie de nuevo modelo, a lo que agradecería la idea con lo que hizo al hacer a Genoritero Souei como se llama actualmente. Su nombre del Zoid se llama Liger Zero, ya que este Zoid renació de su casi muerte para empezar, como dice, desde cero. Para él diseñó 3 armaduras y el Imperio, más precisamente la Universidad Técnica de Gairos, estaba en desarrollo de una propia que sería la 4ª armadura. Con 2 armaduras eran excelentes en las pruebas, pero el problema era con la tercera. Estas eran las armaduras Jaeger, Schneider y Panzer, que era la que tenía problemas, ya que el peso del blindaje como del armamento hacía que el Zoid se recalentara hasta que este se desactivaba. No sabía cómo solucionar el problema, hasta que el rubio le sugirió usar el sistema Magneser para reducir el peso, así de agregar en las partes sistemas de ventilación para reducir el recalentamiento de la armadura, conservando sus mejores capacidades. De esta forma, el anciano terminaría dando un aplastante abrazo a su aprendiz por tan grande idea y solucionar uno de tantos. Con Rainos propuso colocar un sistema de IA que controle gracias a sensores fuera del fuselaje del Zoid la estabilidad en el vuelo, haciendo más fácil el vuelo para los pilotos, a lo que el doctor solo lloraba de alegría, mientras cómicamente le salía mocos de la nariz, cuando el rubio lo alejó para que no ensuciara su capa. Luego de ese vergonzoso momento, se empezaron a hacer los cambios sugeridos. Se pidió ayuda de Thomas para hacer un sistema parecido al de BF en Rainos para controlar su estabilidad en vuelo, a lo cual accedió, a cambio de los otros componentes hechos para Elepander, a lo cual no se negaron. Después se colocó el sistema Magneser en la pesada armadura Panzer con sistemas de ventilación y refrigeración para la comodidad del Zoid, a lo que en pruebas resultó ser un gran éxito. El Dr. D hablaría con el rubio cuando le preguntó del desarrollo de tantos nuevos modelos, que se parecían en ciertos aspectos a los de la base, a lo que respondió que en su tiempo, cuando les enseñaba, analizó a los Zoids descubriendo ese estaba en todos los Zoids que evolucionaron, ya que tiene la capacidad de una mejor reacción y adaptación,
aprende rápidamente de su piloto o de anteriores combates para hacerse más fuerte. Eso es lo que sentía, aunque a comparación de los construidos para la República y el Imperio, estos Zoids si eran dañados se autorreparaban de sus daños y aumentaban sus estadísticas generales cada vez que luchaban, algo sin precedentes. Ahora el rubio entendía por qué cada Zoid tenía esa capacidad de realizar acciones propias, ya que los Zoids que vio, solo se quedaban quietos una vez que el piloto salía de estos, pero Firefox, Chiro, Shiro, Zoe, Connie Wolf, los Bradley Tiger y el Genobreaker tenían ciertos comportamientos y acciones aun cuando no tenían un piloto. Mientras tanto, Hitomi estuvo varias veces en un estado de trance que preocupó a los demás, más precisamente a Zelena, sabiendo que pudo ser culpa de estar tanto tiempo expuesta al colgante de los Ryujin, para que en ese día mientras Naruto conversaba con su maestro que ella caminó frente a Genobreaker, cuando en un momento el Zoid abriría la cabina, reconociendo a ella como su compañera y piloto. Cuando salió del trance estaba dentro de la cabina del Zoid a los mandos, mientras en su cabeza tenía información de cómo manejarlo. Para su desconcierto, así de un nombre para él. Después de ese incidente y que el Zoid aceptara a Hitomi, este fue nombrado como Igneel, aunque no recordaba por qué de ese nombre, ya que después de mucho tiempo, tuvo una visión de un enorme dragón rojo y un chico que lo llamaba con ese nombre, a lo que Naruto se puso serio con el relato. Parece que terminó afectando el colgante a Hitomi, pero tendría guardado esa información. Mientras tanto vino un Gustav procedente de la Universidad Técnica de Gairos, los cuales eran dos nuevos Zoids como la cuarta armadura del Liger Zero, los cuales eran Dimetrodon junto con Dark Spinner. El primero ya había luchado en la anterior guerra como un Zoid de guerra electrónica en el pasado, pero que desapareció con la caída de los restos de la tercera luna en el planeta, y recién encontraron sus restos y empezaron nuevamente con su producción, mientras que Dark Spinner era una mejor versión de Dimetrodon al ser un Zoid más rápido y maniobrable que el anterior, así de mejores capacidades de guerra electrónica en las comunicaciones como en los Zoids. Al disparar ambos, algo probado con la trampa de red electrificada que poseía su Firefox, la cuarta armadura era denominada Liger 010 y poseía un conjunto de cuchillas eléctricas así de generadores de pulso que hacían lo mismo que Dimetrodon y Dark Spinner, y esa armadura dejó impresionado hasta el mismísimo Dr. D, ya que el único Zoid de guerra electrónica de la República era el Gordos, pero era un modelo que se estaba quedando desfasado, y no podría frente a estos dos Zoid como la cuarta armadura. Todo este desarrollo de nuevos Zoids se dio gracias a que el Dr. D convenciera al emperador Rudolf como a la presidenta Eloise. Cuando Naruto accedió a que supieran de la historia de los Zoidianos, su extinción a manos del Death Saurer, así de los planes de Ilsh de resucitarlo y hacerse con él, cuando Moonbai se retiró luego de enseñar a Fine y Licie, fue por un contrato de la República para ayudar con el despertar de la última arma de la República de Elik en caso de lo peor, y ese era el gigantesco Ultrasaurus, que dormía dentro de. Después de algunos inconvenientes, se logró reactivar y despertar al Zoid. El asunto es que no tenía armamento para enfrentar al Death Saurer. De eso el Dr. D, fuera del desarrollo de los otros Zoids, estaba diseñando un arma que pudiera contrarrestarlo. El resultado fue el cañón gravitacional, pero faltaba traer el arma en partes y ensamblar de manera secreta para que el grupo de Ilsh no intentara sabotear los esfuerzos. Naruto se percató del estado de salud del hombre que se estaba degradando por tanto trabajo, así que con su ojo derecho lo puso a dormir, mientras usaba ninjutsu médico para aliviar sus dolores y estado para que esté bien. Se encariñó con el viejo loco y no quería que le pasase algo por sobreexigirse. Luego de varios minutos terminó y lo dejó descansar llevándolo a su habitación en la base, al mismo tiempo que quería saber qué pasó con el clon que siguió a esos insectos espía, solo para que llegara repentinamente la información de su clon y tocarse la frente por lo que pasó.
Así de preguntar a alguien qué fue esa cosa que escapó y que en parte fue su culpa. Escena retrospectiva. El clon transformado en un pequeño lagarto estuvo siguiendo al insecto espía viendo que iba a diferentes lugares en donde había otros, sin más luego que se fuera rápidamente los destruía con chakra Raiton y seguía su seguimiento. Luego de varios y cansados días es que llegó hasta una cueva dentro del valle de Rarehertz. Ahí supo que aquí estaba el Zoidebe como los restos del Deathsaurer. Entró a ese lugar y antes que el insecto llegara a avisarlo destruiría con un pulso de rayo, volviendo nuevamente a su estado normal. Luego entraría a esta base improvisada revisando pasillos e instalaciones, mientras de manera secreta mataba a los guardias y personal que realizaban experimentos con el core extraídos de los Zoids y cómo estaban estos. No le gustó cómo se hizo ya que implicaba que lo hicieron de manera violenta cuando aún estaban vivos. No tendría piedad con tipos así que hiciera tales actos. Cerró sus ojos por un momento para entrar en modo sabio y sintió pocas firmas en otros Zoids. El segundo era un tipo en una solitaria habitación, y el tercero era de Ilch con dos Zoids, uno ya desarrollado, pero que tenía una sensación de oscuridad y locura, como una bestia sin sentido. La otra se estaba desarrollando, hizo otro clon y lo envió a encargarse de los demás y en esos dos, que asumía que eran el equipo del desarrollo del Deathsaurer y el hombre solitario fuera el loco de Proichen, si acababa con la poca mano de obra, aquí arruinaría aún más los planes del loco zoidiano. No tenía mucho chakra por usar durante varios días su enje especial para seguir a ese insecto y no duraría mucho, aún teniendo el Senjutsu como reserva adicional. De esta forma fue a hacer su misión. Ilch estaba mirando el desarrollo del otro Zoid en la cámara de incubación junto con 4 investigadores para que este fuera un éxito y no lo que salió el primero. Es cierto que era fuerte y todo, pero no controlaba parte de sus acciones y se llevaba fácilmente por su lado más salvaje y esencia de parte del núcleo del Deathsaurer, ya que el Zoid se comportaba de la misma forma cuando casi destruyó toda la civilización en el planeta Zi. Necesitaba algo más estable que le permita controlar al demonio de la destrucción sin que él termine influenciado, como le está pasando a Proichen. Él cada vez más está enloqueciendo por las energías negativas que emanan estos desarrollos. Justo cuando sintió que algo volaba en su dirección y sintió un déjà vu muy doloroso cuando se tiró al suelo de la plataforma y vio como los 4 investigadores caían muertos con esos familiares cuchillos arrojadizos incrustados detrás de su cabeza con la mirada abierta de sorpresa. Eso lo asustó y sabía quién era, solo para llevarse un gran susto al ver al objeto de sus pesadillas diarias y el responsable de todo el desastre de sus planes. ¿Cuánto tiempo sin verte, cobarde rastrero? ¿Sigues haciendo de las tuyas, no?, decía el clon acercándose lentamente mientras su mirada era ensombrecida, mientras su único ojo azul expuesto, una vez cálido, se volvía un témpano helado hacia un más que aterrado Ilch que solo retrocedía más y más mientras se arrastraba por el suelo. ¿Qué haces tú aquí?, gritaba en pánico, que fuera a morir por este chico y que todo por lo que trabajó se arruinara una vez, a lo que vio en la mano de su visitante uno de los insectos espía que sin más lo aplastara haciendo de este pedazos. Porque aún sigues haciendo cosas que no me agradan, como intentar espiarme a mí o mi gente preciosa para hacerles daño, y si tengo que hacer arder el infierno en la tierra que así sea, y más si eres tú, decía un serio rubio a un Ilch que sabía que su último plan de desequilibrar a la República y al Imperio para continuar sus planes una vez más fuera destruido. Mientras eso pasaba, retrocedía cada vez más hasta que en un acto de bravuconería nuevamente sacaría su arma solo para que sea partido en dos, cuando el duplicado sacara una espada e hiciera el corte de manera perezosa mientras seguía enviando esa mirada fría. No funcionará conmigo una segunda vez, decía cuando se paró por un momento, procesando lo que hizo su último duplicado, y sonrió de manera oscura al pelirrojo. Tus últimos incompleto están muertos, aunque me impresionó que el idiota de Proichen al que manipulaste se interpusiera cuando intentó mi clon destruirlo.
Bueno, al menos murió mientras le mostraba tu verdadera cara y tus planes con él, solo para caer muerto sabiendo que solo fue un peón más con el pecho perforado por un puño envuelto en relámpagos. Una pena que no tengo suficiente energía para volar del lugar, pero si lo hago también hay posibilidad de que tú, mis amigos, los Zoids y parte de la población terminen muertos si por error destruyo al Zoidebe junto con el cuerpo de Deathsaurer, decía de manera sádica un Ilch que solo temblaba y castañeaba los dientes del puro terror ante este chico, no, este monstruo frente suyo hasta que quedó pegado a la cámara de incubación del segundo Zoid aún sin desarrollar, cuando solo miraba con verdadero pánico y terminaba mojándose los pantalones del miedo total al ver a su atacante levantar su mano mientras era envuelto en rayos verdes que hacían un ensordecedor chillido como de un cantar de varios pájaros. Ustedes pueden hacer lo que quieran sin importar las consecuencias de sus actos o cuánto se tengan que sacrificar o manchar por sus retorcidas ambiciones, de eso ya estoy harto, esto se acaba ahora, decía el clon mientras aceleraba teniendo en mano el Chidori infundido en energía natural, listo para perforar el pecho de este loco de una vez sin haber activado su ojo, justo cuando estuvo a punto de acabarlo se hizo a un lado, pero a costa de una enorme quemadura cerca de su pecho y parte de su rostro, mientras perforaba la cámara de incubación del otro Zoid en desarrollo, el clon se dio cuenta de su error cuando sintió que esa cosa estaba absorbiendo parte de su chakra imbuida en energía natural, solo para sentir cómo aumentaba su tamaño hasta estar completo, para salir volando cuando la criatura blanca rompiera violentamente la cámara de incubación donde estaba. Lo último que vio antes de disiparse es ver cómo esa cosa parecida a un gran Gisak romper todo a su alrededor y salir, mientras un herido Ilch huía una vez más. Fin de la retrospectiva. Saber la ubicación de a dónde se dirigía esa cosa y que solo podía seguirlo gracias al modo sabio, al haber estado imbuido en chakras en Jutsu. También reflexionaba sobre la actual situación así de su lado sádico, él no era de hacer sufrir de esta forma a la gente y ni siquiera era de esta forma su desaparecida oscuridad interior o conocida como Yami, tenía que saber qué diablos impulsó al clon a hacer esto, hasta que su compañero le respondió, puede que sea parte de la genética actual que tienes ya sea por el Uchiha o ser ahora parte Otsutsuki, el viejo controlaba ese lado suyo estando gran parte del tiempo meditando para calmar sus emociones, así de también en cierto modo la energía natural de este mundo te está afectando ya que este planeta despide odio por todas las guerras y conflictos que la dañaron destruyendo varios ecosistemas, eso hace que afluya tu odio hacia personas como ese tomate podrido, decía su compañero, mientras Naruto solo maldecía la situación, debía de tener cuidado y concentrarse para poder usar correctamente la energía natural y purificarla efectos negativos. Luego de terminar con este asunto pediría a Hashirama que lo ayudara con su entrenamiento de sabio. Llegaría con los demás que estaban hablando en la sala de control mientras miraban en una gran mesa un mapa de los territorios del Imperio y la República viendo posibles escondites de Ilch cuando Naruto entraría de imprevisto, dando un gran susto de lo hecho por el rubio de bigotes cuando preguntaría, ¿ustedes saben qué hay en esa dirección? Decía mientras señalaba con su mano a una dirección, los demás solo se orientarán con el mapa hasta que Thomas respondería con seriedad, ahí vive desde hace poco un proveedor importante para la nación imperial, él se encarga de conseguir los suministros para el desarrollo de armamento de nuestro ejército, él se llama MC Man, decía el menor de los hermanos Schubaltz cuando unos alterados Irvine y Moonbay se levantaría golpeando sus manos contra la mesa en completa sorpresa, ¿dijiste MC Man? Decía Moonbay mientras tenía una cara sorprendida, como de pánico de saber por qué preguntaría sobre su ex prometido, mientras Irvine recordaría a que vino aquí en primer lugar, su trabajo con ese hombre en conjunto con su amiga de trabajo, así de preguntar algo que lo tenía con dudas hasta ahora, oye mocoso, me acordé que tenía un trabajo de guardaespaldas y que ese hombre era mi cliente, una amiga mía del rubro fue quien me recomendó trabajar juntos, además que quería preguntarte si tú y ella están relacionados, ya que posee un apellido y un símbolo de espiral roja parecido
parecido a lo que llevas, decía Irvine, a lo que Naruto y Kotona abrirían los ojos en estado de shock, así como sus inquilinos dentro de su espacio mental. ¿Dices que ella es una Uzumaki? ¿Cómo se llama? Diría una más que alterada Kotona, que no sabía que había en este mundo otro miembro de su clan vivo aquí fuera del príncipe, mientras Naruto pensaba en la información y el por qué esa cosa saldría a esa dirección. Cuando llegó a la conclusión que eso iba a por ella, antes que él hiciera algo, Irvine interrumpió cuando sacó una foto del arado de una pelirroja con el cabello puntiagudo y salvaje en las puntas, y como él decía tenía al lado de su pecho izquierdo el remolino de Uzumaki, todo mientras se abrazaban con una sonrisa mientras cada uno sostenía una botella de licor en cada mano. Ella se llama Naomi Uzumaki y trabajó junto conmigo como cazarrecompensas, solo que a comparación de otros como yo no tenía a un Zoid, aunque poseía una habilidad donde apresaba con unas extrañas cadenas que salían de su espalda, decía el peli castaño, confirmando con ello la identidad de ella como una miembro de su clan y que ahora estaba en peligro, por lo que provocó, sin decir nada más, Naruto saldría del lugar a toda prisa mientras con su maestro, aunque al inicio no le gustó, entendió que el anciano sacrificó parte de sus horas de descanso fuera de hacer los nuevos Zoids como el cañón gravitacional para hacer estos trajes protectores para el combate. Se fue a la habitación más cercana luego de guardar su ropa en un sello en uno de sus brazos, para salir corriendo hacia Firefox, acompañado por Kotona, Ryuo y Shadow, que también tenía puesta su traje, para ir corriendo hacia el hangar no sin antes hacer un clon y explicar la metedura de pata que hizo, sin decir aún sobre la ubicación del Zoidebe, ya que esto podría desembocar a despertar las memorias de Fine y Licie, algo que no deseaba. Con ello ambos Uzumaki subirían a sus Zoids mientras los dos organoides entraban en Firefox y Souei, saliendo a toda prisa esperando que no llegaran tarde. Naruto guiaba a la delantera detrás de Kotona la ubicación a donde se dirigía ese extraño Zoid, llegando a la propiedad del proveedor llamado MC Man. Cuando fueron detenidos en la entrada de la mansión por la misma pelirroja Irvine, la reconocieron como un Uzumaki por la firma de chakra que venía de ella. Los dos saldrían de la cabina de sus Zoids, estando frente a la chica en estado de shock al sentir la firma de chakra proveniente de ellos. Ahí los reconoció como un miembro de su clan del que venía su madre, que la cuidó hasta que terminó muriendo durante la guerra cuando atacaron su aldea unos extraños hombres del imperio en busca de las ruinas cercanas a su hogar. Eso fue el detonante de despertar los poderes que actualmente le permitieron sobrevivir, pero ahora se topó con personas como ella, ya que lo que supo de su madre tenían 3 habilidades que ella heredó, 2 de estas, siendo el ojo de Kagura y las cadenas de sellado de diamantina. Con esos 2 se supo defender, así de saber si alguien le mentía o estaba en peligro, pero con su habilidad sensorial puso ver que ambos eran Uzumaki, aunque el chico tenía demasiado chakra cálido, aunque sentía otra fuente dentro suyo, así de otras 5 firmas extrañas. Eso le inquietaba a esta propiedad, decía Naomi, ya que aunque le alegraba en el fondo encontrar a otros parientes, aún estaba trabajando, parientes o no, tenía la misión de proteger a su actual cliente, aunque estaba entre preocupada y molesta que su compañero de oficio y de bebida Irvine no hubiera llegado hace unos días, ya que él no suele llegar tarde a sus trabajos o dejarte plantado sin un previo aviso, a lo que el rubio respondería después de la llegada de los recuerdos del clon en la base: si llegamos aquí fue gracias a Irvine, él quedó herido en un combate en contra de un criminal junto con otro soldado. No te preocupes, ya está recuperado y estoy seguro que viene para acá, además de llevarte una sorpresa. Pero llegando al asunto, venimos aquí porque un nuevo Zoid fuera de control creado por el grupo del prófugo Gunter Proichen escapó y viene a esta dirección. En parte es mi culpa, ya que cuando encontré la base e iba a acabar con el responsable del proyecto, terminé perforando la cámara donde estaba el Zoid inacabado chakra, y, decía el rubio de bigotes mientras agachaba más y más su cabeza ante la mirada furiosa de los cabreadas Uzumaki,
Si ya le tenía miedo por cómo era Kotona cuando se la enojaba, no quería saber al enfrentar a dos y más y una podría destrozarlo ahora con sus cadenas, mientras en el espacio mental Hashirama, Tobirama, Minato y Kurama rezaban por el alma del rubio al enfrentar la ira de dos Uzumaki, mientras Mito y Kushina iban a darle una reprimenda por hacer tal estupidez como comprometer en un peligro a un miembro perdido del clan cuando iban a darle unos buenos golpes al idiota. De provocar toda esta situación la tierra empezaría a temblar para que detrás de ellos cerca de la entrada de la mansión saliera el Zoid por el que el dúo vio que era un tipo de escorpión parecido al Zoid de infantería de la República Gisak, solo que era un poco más grande, era de color blanco y rojo, como cuchillas detrás de sus pinzas, mandíbulas en su cabeza donde estaría la cabina, 4 pares de patas arácnidas, 2 cañones en su espalda y por último una cola gruesa que en la zona del aguijón tenía un cañón que el rubio reconocería rápidamente, era el cañón de partículas eléctricas, aunque lo que más le alarmaba era que al igual que el Comic Wolf de Irvine, tenía partes verde bosque en algunas zonas y eso le hizo llegar a la conclusión que este Zoid tenía la misma capacidad de pasar desapercibido ante sensores y radares como el otro Zoid. Antes que intentar hacer algo para detenerlo, el Zoid empezaría a hacer sonidos que pudo entender gracias a estar aún en modo sabio a lo que decía. Por fin te encontré, mi compañera, de forma calmada y hasta civilizada. El rubio estaba en estado de confusión mientras una Naomi en guardia está lista para apresar a este Zoid con sus cadenas cuando sintió chakra dentro del Zoid y al profundizar este estaba más tranquilo, a lo que también la dejó igual de confundida que el Uzumaki, solo para que el extraño Zoid escorpión abriera su cabina y se agachara. Parece que este Zoid su piloto, decía Kotona de manera plana, ya que esto fue lo mismo que pasó ella con las demás y esto cada vez se hacía muy seguido, gracias a este tonto príncipe. Naomi estaba cautelosa a pesar que su pariente le decía, pero en cierto modo sentía que este Zoid frente suyo la atraía, teniendo una extraña conexión con él. Cuando lo tocó llegaron una gran afluencia de información a su cabeza, hasta que después de unos minutos de trance se voltearía a ellos para responder, está bien, acepto ser oficialmente el compañero de este de Stinger, un placer trabajar contigo como socios, Antares, decía la pelirroja con una sonrisa, justo cuando iban a acercarse y entablar una charla entre los tres, verían a lo lejos un enorme pilar de luz que se disparaba hacia los cielos mientras ondas en el aire venían de esa dirección, y al sentir mejor, se dio cuenta que el maldito de Ilch terminó no solo de resucitar al Death Saurer, sino de activar una vez más el Zoid. Momentos antes Ilch estaba perdiendo, aún se habían perdió a su última oportunidad de poder controlar y ser la existencia